la orofaringe no era congestiva y tampoco había presencia de secreciones. En cuanto al cuestionario, la primera pregunta es ¿cuáles son los datos relevantes? Para mí, la edad es un dato relevante, ya que nos va a indicar que se trata de un adulto mayor. El mal olor percibido por la hija también, que podría estar indicándonos una posible infección, ¿no? Que es esa la que estaría emanando el olor y probablemente sea la secreción lechosa que se encontró en el examen físico. También otro dato relevante es la desviación del septum nasal, ya que este dato nos va a llevar a enfocarnos, ¿no? Bueno, a mí me ha llevado a enfocarme más en ese cuadro. Y la mucosa nasal congestionada también, que es la consecuencia de la desviación del septum nasal. Otro dato importante dentro de la historia es el antecedente del paciente, pero no lo puse porque no encontré una relación con lo que me estaba enfocando, con lo que es la desviación del septum nasal. ¿Qué ampliación anamnésica realizarías? Yo preguntaría si tuvo algún accidente, ¿no? Si se ha caído, se ha golpeado, para ver, porque esto podría ser la causa de la desviación del septum. Además, como es adulto mayor, los, eh, los abuelitos, como no tienen un cuidador que esté pendiente de ellos, o con un simple movimiento en falso, pueden caer o se pueden golpear y eso puede haber sido la causa de la desviación, ¿no? También preguntaría acerca del tiempo, ya que es muy importante determinar desde cuándo se encuentra en ese estado. Preguntaría si tiene otras molestias como cefalea, estornudo, si ha presentado sangrados por la nariz. Le preguntaría también acerca de la sensibilidad olfativa, ¿no? Si ha notado que no huele o que esta ha disminuido, o si huele olores desagradables. Todos estos síntomas enfocándome, como les decía anteriormente, al cuadro de la desviación del septum. ¿Qué buscaría en el examen físico? Ya, perdón, antes de que pases ahí, mira, gran parte de lo que acabas de decirme no está escrito allí, es lo que tú estás diciéndolo ahora. Recuerda que esto yo lo reviso en algún momento y no estamos frente a frente, así que no sé lo que estás pensando. Entonces tienes que tratar de incluso ser un poquito más esquemático, ¿no? Los datos relevantes, simplemente masculino 92 años, mal olor fosa derecha, desviación a la izquierda, hipertensión arterial, ¿no? Ahora, pregunto, ¿se cayó cuándo para ver problema del septum nasal? Hipertenso, ¿desde cuándo que recibe? ¿No? Un poco más así y ponerme todo. Ahora me has hablado un montón de cosas que son importantes, sí, pero que ahí no están puestas. Así que en tu calificación eso no va porque ahí no está puesto. Muy bien, seguimos. Ya. En el examen físico buscaría hipoacusia, anosmia, porque también son parte de la clínica del paciente con septum desviado. Ya, Podría, perfecto. Ya, mira. Hipoacusia, ¿por qué buscarías hipoacusia? leí, doctora, que es la clínica del septum desviado, ¿no? Entonces buscaría eso en el examen físico, ¿no? Haría, mm, por ejemplo, el chasquido de mis dedos a cierta distancia para ver si la audición está conservada o si está disminuida. Ya, bien. Está bien que lo busques. Primero, en un paciente de 92 años, lo primero que se me ocurre es que tenga presbiacusia. ¿Qué significa presbi? Viejo, acusia o audición, ¿no? Entonces, que ya por viejo sea sordo. Y que es lo más común y lo más lógico. Entonces, eh, a eso viene esa parte que les pongo ahí, justificar lo que pones, ¿no? Entonces, yo busco hipoacusia pensando en presbiacusia. Le pones llavecita, paréntesis, flechita, lo que quieras, para ahorrarnos que yo pregunto de la hipoacusia, bueno, todo el rollo ese, ¿no? Para ponerlo más esquemático. La idea es de que yo pregunto sobre hipoacusia pensando en presbiacusia. Ahora, por ejemplo, no está
puesto allí, pero podría ser que su desviación le produce hipoacusia. Podría ser, la desviación muy grande podría producir una hipoacusia, por cierto, conductiva y no neurosensorial como es la presbiacusia. Entonces, así un poquito más esquemático, pero que sea más explícito. No sé si me dejo entender. Ahora, la anosmia. ¿Por qué buscarías anosmia? También porque es parte de la clínica, doctora, del paciente con septum desviado. No siempre, depende. Si hay una obstrucción grande, podría producir anosmia, ¿no? Podría ser. Ya, muy bien, seguimos. Ya. También podría buscar la presencia de costras, pensando en la caída, ¿no? Si el paciente realmente se ha caído o como también leí que las epistaxis eran frecuentes en este tipo de pacientes, entonces podría buscar la presencia de coágulos o restos de sangre, ¿no? Igual la presencia de costras. Ya, Todo esto, doctoral, es porque me he enfocado en el paciente con desviación de septo. ya, Entonces buscaría las muy bien. costras, los Ya, coágulos. pero costras, mira, ahí costras, primero, ¿qué tipo de costras? Según lo que me estás describiendo, buscarías costras hemáticas, ¿no es cierto? Costras de que ha sangrado, que ha tenido un trauma reciente, etcétera, porque también podría ser costras de secreción, ¿no es cierto? Muchos de vuestros compañeros han hablado de una rinitis atrófica que se acompaña de costras, pero esas son costras de secreción verdosas diferentes. Entonces, aclarar un poquito eso, ¿ya? Muy bien, Ya, seguimos. ya. ¿Qué diagnósticos sindrómicos planteas? Aquí tuve una dificultad porque no sabía cómo asociar los síntomas encontrados en el relato, ¿no? Así que solo puse o consideré el síndrome congestivo y lo asocié a la congestión de la mucosa nasal que se encontró en el examen físico y también por la presencia de la secreción nasal lechosa. Ya, Mm, mira, en eso tú dices que has tenido problemas en plantear un diagnóstico. ¿Qué decirles? A ver, lo importante es saber qué buscamos y si existe, ¿no? Entonces, no sé, pues a ver, yo busco en mi cuarto un ratón, pero si no hay, pues no lo voy a encontrar jamás. Entonces, en esto de síndrome, igualmente puede no existir síndrome. Por ejemplo, en nuestro paciente tiene hipertensión arterial. Ya no como síndrome, ya tiene su diagnóstico, lo más probable es que sea una hipertensión arterial esencial de este paciente que ya está en tratamiento a larga data y por lo visto controlado, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya no sería un síndrome, ya es su diagnóstico. Otro aspecto, a veces, ya les dije, una sola cosa ya hace el diagnóstico. Por ejemplo, desviación de septum nasal. Yo estoy viendo que ese tabique está torcido, que no está en el eje nasal que hemos visto el otro día. Ya estoy viendo que tiene el tabique nasal desviado. ¿Qué duda me queda? ¿Con quién más lo podría asociar? Que el síndrome, recuerden que es un conjunto, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay conjunto, es uno solo. Y ya es, incluso, no solamente un signo que lo estoy viendo, ya es un diagnóstico. ¿Ya? No necesito más cosas. Ahora, que ya buscando en otras personas o en la misma persona, ¿no? Que el tabique esté muy desviado, poco desviado, que sea en forma de espolón, que sea en forma sigmoidea, etcétera. Cada uno tiene una propia característica que podrían ser otros signos que acompañen. Pero aún así, yo ya estoy viendo que ese tabique está desviado, no me cabe duda y ya es su diagnóstico que tiene tabique desviado. Ahora, que sea poquito, mucho, que necesite operar, que no necesite, etcétera, ese ya es otro asunto. Bien, entonces en este paciente prácticamente no habría síndromes. Tiene diagnóstico de hipertensión arterial, tiene como signo, síntoma y diagnóstico, porque estoy viendo su tabique desviado. Ahora, tiene obstrucción nasal, bueno, puede ser porque está lleno de moco la fosa derecha, me parece, ¿no? sí, Y congestiva esa mucosa. Pero
Entonces ahí son signos independientes, pero no habría un síndrome. Bien, seguimos. Ya, ok. ¿Qué diagnósticos diferenciales planteas? Eh, yo planteé la rinitis por la, podría ser por la presencia de la secreción, pero no tuve más datos para inclinarme hacia esta, ¿no? Pero igual lo consideré. Podría también ser un diagnóstico diferencial, una neoplasia, que esté, bueno, las tres últimas, ¿no? La neoplasia o una hipertrofia de cornete o pólipos nasales. Estos pensé como causa de que estén desviando, ¿no? O empujando el septum. Y ese podría ser eh, una opción de que esté el tabique desviado, ¿no? Así lo enfoqué como Ya, diagnóstico diferencial. muy bien, pero mira, recuerden ustedes y piensen, ahí dice diagnósticos diferenciales, tengo que diferenciar. Juan es diferente a María porque, bueno, uno es mujer, el otro es hombre, el otro es moreno, el otro es rubio, el otro, a ver, no sé, tiene ojos grandes, el otro tiene ojos chiquitos. Diferencia. ¿Ya? Incluso en el cuestionario ahí dice, justifica tu planteamiento. Entonces ahí yo no veo, ahí solo dice rinitis. Por cierto, hay que siempre tratar de ser muy concretos. Miren, la medicina no está aislada de nuestra vida diaria, de nuestro vocabulario, de todo. Entonces, miren que todo influye. Como decíamos ayer, antes de ayer, ¿no? Los sufijos, prefijos. Si yo digo preceptal, antes del septum. Si yo digo prehistoria, antes de la historia. Entonces, el pre sirve para todo, ¿no? Ahora, igualmente, ahí tú me pones rinitis. Algunos de tus compañeros, por ejemplo, han puesto rinitis alérgica, otros han puesto rinitis medicamentosa. Entonces, rinitis es un término demasiado general. Y bueno, iba esto de asociar y de nuestra vida en general, de ser un poco más concretos. Por decir, a ver, te llaman por teléfono y te dicen, hola, te habla Pedro. Pero ¿qué Pedro? Pues no es lo mismo que te diga, hola, te habla Pedro Mamani, tu vecino de, no sé, cuando vivías en Santiago. Entonces ya te viene toda la idea, ya no cabe duda de quién es, ¿no? Pero si te dice solamente una palabra, pues no sabes quién es. ¿Será Pedro el lechero, Pedro mi vecino, Pedro mi tío? ¿Quién? ¿Verdad? Ujú. Entonces hay que tratar de ser un poco concretos. En esto de rinitis, como te digo, es un término demasiado vago. Tú solamente en los ejemplos que han puesto hoy, unos me han puesto rinitis alérgica, rinitis medicamentosa, rinitis atrófica. Entonces hay que poner y la justificación. Yo pienso en rinitis alérgica, ¿por qué? Porque tiene estornudos, moco como agua y le pica la nariz. Es la triada fundamental básica de la rinitis alérgica. Entonces, por eso pienso que es una rinitis alérgica. Pienso que es una rinitis atrófica, ¿por qué? Porque es una mujer joven, le huele mal la nariz y le miro que tiene costras verdosas que parecen hojas de coca ahí dentro. Entonces, ahí está la justificación, nombre, apellido y por qué. ¿Ya? Ya, Ahora, neoplasia, si bien es cierto, es un término amplio también, pero ya es un grupo que está bien puesto porque podría ser pues carcinoma, sarcoma, etcétera, melanoma, en fin, pero tienen un comportamiento muy parecido, ¿no? Podría ser. Ahora, si por, no sé, por la característica, por el color, digamos, yo encuentro una lesión negra en la nariz, no solo pienso en neoplasia, sino ya pienso en un melanoma, ¿no? Entonces, eso, justificar. Ahora, hipertrofia de cornetes, ya, podría ser, incluso allí, hipertrofia de cornete derecho, izquierdo, inferior, medio, ¿cuál de ellos? Pólipos nasales, igual, justificar por qué. Porque veo unas masas blanquecinas en la nariz que ocupan y obstruyen ambas fosas nasales. Entonces, no solamente es ponerlo, es hacer la diferencia. ¿Ya? ya. ¿Por qué? Muy bien, entonces, seguimos con tus exámenes.
Ya. En cuanto a exámenes, doctora, sí estaría Perdón, sospechando. disculpa, antes de pasar a la siguiente pregunta. Entonces, baja por favor un poquito, a que se vea esa pregunta. Otro aspecto importante a lo que quiero que desarrollen, que entrenen bien. Miren, si yo estoy pensando en rinitis, por decir alérgica, pregunto y busco cosas que vayan a favor de eso. Entonces, en la rinitis alérgica preguntaré, ¿tiene estornudos? ¿Tiene moco como agua? ¿Se le obstruye la nariz? ¿Le pica la nariz, los ojos? Entonces, para estar pensando en una rinitis alérgica. Ahora, eso tengo que corroborarlo con lo que voy a encontrar en el examen físico. ¿Cómo es la mucosa de una rinitis alérgica? Es generalmente mucosa pálida, edematosa, de color violáceo. Y en este viejito, por ejemplo, no tiene estornudo, no tiene moco, no le pica la nariz y su mucosa no está pálida violácea, está por el contrario, enrojecida. Y tiene moco lechoso. La rinitis alérgica tiene moco transparente. ¿Ven esas diferencias? Eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia? Y en cada una de las cosas, preguntar y buscar. Y si es que queda duda, para eso están los exámenes auxiliares. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en neoplasia, ¿qué cosa pregunto? ¿Qué cosa produce la neoplasia? La neoplasia generalmente es una Vaca de masa tres. que crece, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero que produce es obstrucción nasal. ¿Qué característica va a tener esa obstrucción nasal? Primero, de que es progresiva, cada vez se le tupe. No es lo mismo que en una rinitis alérgica, que un rato se tupe una, el otro rato se tapa la otra. En un tumor no puede despejarse porque el tumor que no va a decrecer y crecer en horas o en minutos, ¿no es cierto? Al contrario, está siempre creciendo. Otra cosa que al mirar yo voy a ver una masa que ocupa ahí la nariz, ¿no? De diferentes características dependiendo del tipo de tumor. Entonces, eso. Pienso en hipertrofia de cornetes. ¿Qué pregunto? ¿Tiene la nariz que se le tupe con mucha frecuencia? Siempre es el mismo lado. Y al mirar yo veré pues ese cornete grande, gordo que está tapando la nariz, ¿no? Pienso en pólipos. Primero, los pólipos son recidivantes, ¿eh? ¿Usted ha tenido pólipos? ¿Ya lo han operado de pólipos? ¿En la familia alguien tiene pólipos nasales? ¿Sí o no? ¿Y qué busco? Unas masas blanquecinas que ocupen ambas fosas nasales. ¿Te dan cuenta? Entonces, está muy bien pensar en todas las posibilidades, pero en base a esos diagnósticos hacer la diferencia y también las preguntas. Si yo pienso en algo, pregunto lo que corresponde para esa patología y busco que corresponde. ¿Ya? Ya, ok. Muy bien, seguimos. En cuanto a exámenes laboratoriales, pensando en las patologías concomitantes que les nombré anteriormente, podría pedir una tomografía. Eh, pero cuando leí acerca de desviación del tabique nasal, en la parte de diagnóstico decía que no era necesario un examen en concreto, ¿no? Incluso la radiografía estaba contraindicada. Solo sería la clínica la que nos llevaría al diagnóstico. Ya. Entonces, lo que puse es tomografía en sospecha de alguna patología concomitante y que no sería necesario otro examen enfocándome en el cuadro de desviación de tabique nasal. Ya. Perfecto. Baja un poquito que se vea tu pregunta 5 y 6, por favor. Ya, ahí está perfecto. Entonces, miren ustedes, es muy importante toda esa correlación que les estoy mencionando. En exámenes auxiliares, como tú estás pensando y acabas de decirlo, en tabique desviado. Eso yo ya lo estoy viendo. ¿Qué duda me cabe? Estoy viendo que ese tabique no está derechito, está así torcido. Entonces, el diagnóstico con solo mis ojos está hecho. Ahora, yo sospecho, no sé, que el seguro no me cree y tengo que demostrar, bueno, le pediré su radiografía. Yo sospecho que tiene una sinusitis, un tumor, además de ese tabique desviado o como consecuencia de ese tabique le pido su tomografía. Volviendo a ese aspecto de ser concretos, siempre es no solo pedir tomografía, radiografía, sino nombre y apellido.
Entonces, por ejemplo, si yo sospecho de que le han dado un derechazo en la nariz y le han roto la nariz, yo pido una radiografía de senos, digo, de huesos propios de la nariz. Entonces el radiólogo me manda una radiografía de Waters y una lateral para yo ver los trazos de fractura. Si yo sospecho de una sinusitis, pido una radiografía de senos paranasales. Entonces el radiólogo me va a mandar una placa de Waters y otra de Cadwell. Si yo pido, no sé, pues una radiografía de cavum nasofaringio, el radiólogo me va a mandar una radiografía lateral. ¿Bien? Entonces se dan cuenta que no solo es radiografía, lleva su apellido. Y también, volviendo a la vida cotidiana, que es importante, yo creo que hacer la comparación, es pues, no sé, igual que vayan al restaurante y no piden, oiga, mozo, tráigame comida. ¿Qué? Se vuelve loco. ¿Qué le traeré? Va el cocinero, te manda lo que le parece. No es lo mismo que tú especifiques, yo quiero un lomo saltado con mucha cebolla y, bueno, poco arroz, sin arroz, o papas fritas en vez de arroz, yo qué sé. Entonces te van a traer lo que tú quieres. Pero si pones así, tomografía nada más, pues ¿qué va a hacer el radiólogo? ¿Qué le tomaré? Le tomaré senos paranasales, le tomo cráneo. Otro aspecto en las tomografías viene con o sin contraste. Entonces igual, el radiólogo, ¿qué cosa voy a hacer? Entonces hay que pedir, por ejemplo, si yo quiero ver estructuras de los senos paranasales, etcétera, pido tomografía de senos paranasales sin contraste. Si es que yo sospecho de una neoplasia maligna que está invadiendo, una mucormicosis que creo por ahí alguien me puso, entonces pediré una tomografía de senos paranasales con contraste. ¿Ya? Entonces, si yo sospecho una fractura de cráneo, pediré una tomografía sin contraste de cráneo. Es diferente, el radiólogo toma las incidencias distintas de cráneo, que no toca los senos paranasales, y otra que te toca todas las estructuras de la cara. Entonces, también eso, aprender a ser específicos, ¿ya? Entonces, y bueno, dependiendo en lo que piensas, como decíamos, en tabique desviado, si solo es por tabique, tú ya lo estás viendo, no necesitas nada. Ahora, si piensas en rinitis, digamos, alérgica, una tomografía no te ayuda, a menos que pienses pues que está complicado con también una sinusitis alérgica, ¿no? Entonces, todo eso y justificar. Le pido tomografía de senos paranasales con contraste porque pienso en un cáncer. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ya. Nos preguntan acerca del diagnóstico y yo le puse como desviación del tabique nasal. Esto porque lo encontramos en el examen físico Ya. y también me incliné por la presencia de la mucosa congestionada nasal, ¿no? Ya, perfecto. ¿Puedes regresar a tu pregunta 1? Uh-huh. Ya. Entonces, mira, en tus datos relevantes dice que tiene mal olor en la fosa nasal derecha. ¿El tabique desviado justificará ese mal olor en la fosa nasal derecha? El mal olor no lo justifica, doctora, pero... Entonces algo te falta, porque ¿dónde ha quedado esa pieza volando allí? ¿A dónde encaja ese mal olor en la fosa derecha? Entonces ahí te falta un diagnóstico, ¿sí? Sí, Mucosa nasal congestionada, probablemente no, creo que, a ver, más abajo, o digo más arriba donde dice el detalle del examen físico, ahí, por ahí dice, desviación de septum, mucosa nasal congestionada y, mira, también lo has desechado secreción nasal lechosa, ¿dónde queda eso? Y el tabique desviado justificaría esa secreción nasal lechosa. Entonces, estás obviando datos importantes, ¿ya? Muy bien. Doctora, lo que había pensado es que, bueno, leí que la desviación del septum causa la congestión de la mucosa nasal y yo
el mal olor lo justifiqué por la presencia de la secreción nasal lechosa, ¿no? Yo creí que Pero por era, eso, ¿dónde quedó el mal olor y la secreción nasal lechosa? No está ni en tu diagnóstico diferencial y menos en tu diagnóstico final. Muy bien, ve a tu octava pregunta. ya, ya, ¿qué conductas tomas? Yo le indicaría al paciente reposo, también evitar sonarse la nariz bruscamente, ¿no? Decirle que tenga cuidado al momento de limpiarse. Lo que leí es que se hace fosa por fosa, ¿no? No ambos, con las dos manos. También evitar esfuerzo físico, si fuma, que evite hacerlo y evitar resfriarse, ¿no? Y bueno, el tratamiento en realidad sería un abordaje quirúrgico. Ya. Mira, bueno, tiene que haber correlación. ¿Por qué le indicas reposo? Mm, como estos pacientes suelen presentar epistaxis recurrentes, el que haga esfuerzo físico o que esté caminando ya por el mismo hecho de que es un adulto mayor, podría volver a, no sé, a caerse o a provocar estas epistaxis. Entonces, habría más sangrado y también incluiría eso, ¿no? En la clínica. Mm, igual, el evitar sonarse la nariz, el esfuerzo físico, el fumar, o sea, todo como, mm, como parte del, eh, ¿cómo lo explico? ¿De qué? ¿De Mm, qué eso? A ver. A ver, mientras lo piensas, ¿qué dice Maybel? A ver, ¿qué yo, opinas sobre la conducta esta del reposo? yo lo estoy presentando, doctora. Ay, Yo soy disculpa. muy... Rodrigo. Rodrigo Mejía. Doctora, buenos días. ¿Ya? Mm, Creo que en parte estaría bien como por el diagnóstico de septum nasal desviado, ¿no? Porque sí, como dice mi compañera, puede presentar sangrados recurrentes. O sea, ¿Alguien no sé. opina lo contrario? Doctora, buenos días. Doctora, yo creo que no sería necesario el reposo en el paciente, ya que no tiene una implicancia física, creo, no solo es el mal olor lo que indica la hija. Entonces, no le recomendaría el reposo porque en los adultos mayores tienen que hacer algo, ¿no? Caminar por lo menos, evitar totalmente el reposo. Muy bien. A ver, ¿qué piensa? Perdón, ¿quién me ha contestado? León Palma Nila, doctora. Nila, muy bien. Ya. A ver, ¿qué piensa Luz Maldonado de sonarse bruscamente la nariz? Evitar sonar bruscamente la nariz. Luz no está. Rolly Loaiza. Doctora, buenos días. Doctora, de sonarse bruscamente la nariz, bueno, si tenemos como diagnóstico diferencial en este caso a un NM, ¿no? Podría ser que puedas dañar esa zona, ¿no? Que está comprometida, pero en el caso de tabique desviado, o sea, no tiene correlación con el diagnóstico. Muy bien, evitar esfuerzo físico un poco va con el reposo, ¿no? Evitar fumar. A ver, ¿qué opina Marjorie? Doctora, creo que vendría a ser una conducta bastante general para tomar el paciente en caso con los antecedentes y con los datos que tenemos del paciente. Bueno, el diagnóstico personalmente para mí es una sinusitis y creo que sí se debería tomar la conducta de evitar fumar, también uno por la enfermedad que tiene y otro también por el antecedente, ¿no? De la hipertensión arterial, que bueno, el fumar aumenta la presión arterial. Entonces creo que sí vendría a ser una conducta general para el paciente. Bueno, Gary Nina, ¿qué opina del abordaje quirúrgico? En el caso de este paciente, doctora, o sea, en el contexto actual creo que no tiene sentido que hagamos un abordaje quirúrgico porque pues
Entonces, no veo la necesidad de hacer eso. ¿Ya? Muy bien, entonces mira, eso del reposo en este paciente yo tampoco le veo la razón. ¿Por qué? Primero, un viejito de 92 años ya no juega fútbol, ya no hace muchas cosas y más bien camina un poquito en la casa, que eso está bien, porque si está mucho en reposo le da trombosis y debilita sus músculos y sería peor. Entonces, el reposo yo no veo por qué. Ahora, tú lo has asociado con el sangrado, pero nuestro paciente no tiene ni ha tenido sangrado. Bien. Ahora, evitar sonarse la nariz. Igualmente no le veo la razón. Ahora dijo tu compañera que por un cáncer, sangrado igual, pero el paciente no refiere sangrado. Entonces, el paciente más bien por su edad tiene que movilizarse y acorde a su edad, pues será caminar un poquito, pero no va a hacer gran actividad física. Evitar fumar. Si es que no fuma, pues no tiene por qué evitar nada. Y además a los 92 años yo ya no le diría ni que deje de fumar, porque si ese es su vicio, ya para qué va a dejar de fumar, ya le queda tampoco. Bueno, abordaje quirúrgico igualmente. Primero, por el diagnóstico. En este caso, ese diagnóstico ha sido un hallazgo, porque el paciente no se queja de obstrucción nasal, de nada de que él sea consecuencia de la desviación del tabique. Ha sido un hallazgo que yo he encontrado su tabique desviado. ¿Qué quiere decir eso? Que al paciente no le molesta. Segundo, seguramente que hace 1000 años que tiene ese tabique desviado y a él no le molesta, ya está bien con eso, o quizás es una desviación pequeña, que no hay mayor problema, y con su edad sería más riesgo operarlo que beneficio. ¿Ya? Entonces siempre hay que tratar de ver todos los pros y los contras. Muy bien, gracias Maybel, deja de compartir y voy a presentar mi caso. Listo. Entonces siempre tiene que haber correlación, siempre buscar. Por ejemplo, nuestro paciente ha ido a la consulta y nunca se ha quejado de manifestaciones de, ¿qué estoy diciendo? Manifestaciones de desviación septal. Entonces, ese es un hallazgo y no meritaría mucha intervención. Bien, entonces ya el caso clínico lo conocen, ya tenemos que, miren, esto es vital. Los datos relevantes, yo le puse datos relevantes en la historia clínica, en los formatos de los hospitales, etcétera. Incluso viene ya en el formato un espacio que dice tiempo de enfermedad y debajo dice signos y síntomas principales. Entonces ahí tenemos que buscar esto y no olvidarnos. Tiempo de enfermedad, creo que ninguno de ustedes lo ha considerado. Incluso en este caso tenemos varios tiempos de enfermedad. Uno, para la hipertensión, ahí es larga data de hipertensión arterial en tratamiento. En la desviación septal, no se ha golpeado la nariz hace un día, no está sangrando, esa desviación no tiene 1 o 2 días, debe tener muchísimos años. Entonces, también una desviación septal, el paciente puede decir, cuando era niño me caí, o genéticamente de mi casa todos tenemos el tabique desviado, entonces igual, un tiempo de enfermedad de la desviación de larga data. Bien. Ahora, del proceso aparentemente agudo, porque no siempre le ha olido mal la nariz, ni siempre ha tenido moco lechoso y en una fosa nasal. Entonces, el tiempo de enfermedad, si bien es cierto en el relato no lo especifica, puede ser de repente el señor que ya es mayor ni se acuerda, lo más probable ni se dio cuenta, la hija que llegó de viaje de hace, yo qué sé, algún tiempo se ha dado cuenta al acercar, a besarlo, a saludarlo, ese mal olor. Entonces no sabe exactamente, pero lo más probable es que sea agudo. O preguntando, repreguntando, puede decir que su cuidadora o la otra hermana le sintió, sí, hace 2 o 3 días ese mal olor. Entonces, miren ustedes que hay que
indagar siempre por un tiempo de enfermedad y no siempre puede ser único, ¿ya? Y finalmente, si no lo saben, el paciente, pues no sé, vive solo y la hija recién llegó, pues tiempo de enfermedad no consignado, no averiguado, no se sabe, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos en esto nuestros datos relevantes, tenemos que el paciente tiene hipertensión arterial, incluso ya diagnosticada y ya está en tratamiento hace mucho tiempo. Entonces, por cierto, este diagnóstico ya existe y no lo pueden obviar. Entonces, y es importante, no solamente si ahora viene porque le huele mal la nariz, pero ese diagnóstico de que tenga hipertensión ya existe, ya lo tiene. Y es importante porque incluso si yo voy a hacer una manipulación, si yo voy a hacer algún tratamiento, tengo que cuidar de no darle medicamentos que le empeoren la presión arterial o pues alguna cosa que complique su estado ya existente. Ahora, yendo a la desviación septal, es un hallazgo, es un signo y también es un diagnóstico que también ya existe. Ya no me cabe duda, yo ya lo he visto. Ahora sí, alguien que no lo ha visto, la oficina de seguros duda de mí, pues le mandaré una foto de la endoscopía, le mandaré una radiografía, algo, pero ese ya es otro aspecto, pero eso ya existe. Entonces tengo que ponerlo. Entonces, estos dos diagnósticos no cabe duda que el paciente lo tiene y que existe. ¿Ya? Entonces, a ver, dependiendo de lo que yo vaya pensando, ya tengo que ir haciendo mi ampliación de anamnésica y el examen físico. Entonces, importantísimo, ¿no? Tiempo de enfermedad, en este caso no está consignado. Lo más probable es que sea 3, 4 días de tiempo de enfermedad. Entonces, ahí me han puesto ustedes muchos diagnósticos diferenciales y justamente lo que quiero es eso, que me hagan la diferencia. Como decíamos hace un momentito, si piensan en rinitis alérgica, pregunto sobre cosas de rinitis alérgica y busco signos de rinitis alérgica. Si yo pienso en una sinusitis aguda que alguien me dijo por ahí, igualmente pregunto, ¿le salen mocos? ¿Desde cuándo? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido malestar? ¿Sí o no? Para ir poniéndole cosas a favor o en contra de ese diagnóstico. Si es una rinosinusitis crónica, igual. Aquí básicamente nos hará la diferencia el tiempo de enfermedad, ¿no? Con lo de agudo o crónico. Y los signos, ¿no? En una rinosinusitis crónica no habrá mucha fiebre, no habrá mucho malestar, a diferencia de una aguda que sí los malestares son más intensos. Y buscar, pues, las secreciones, ¿no? Ahora, las rinosinusitis agudas y crónicas generalmente son bilaterales. Si es unilateral, como aparentemente es este caso, entonces también ya me restringe un poco algunas posibilidades. En cuanto a la rinitis atrófica, igual el tiempo de enfermedad, y por cierto también hay varios tipos de rinitis atrófica. Hay una rinitis atrófica idiopática que es común en mujeres jóvenes que sus causas son, bueno, muy controversiales, o una rinitis atrófica por cirugía. Lo operaron por algo y le volaron los cornetes, entonces ya no tiene cornetes y tiene una fosa amplia que le han producido iatrogénicamente una rinitis atrófica. Entonces, preguntar, ¿es mujer joven que siempre le huele mal la nariz y tiene costras como que le salen hojas de vegetal por la nariz? ¿O le han operado de los cornetes hace X años? ¿Ya? Entonces, para saberlo diferenciar. Aquí algunos me han puesto una rinitis medicamentosa con antihipertensivos. La verdad que rinitis antihipertensivos no estoy muy segura, pero me parece que los sartán, que es lo que este paciente toma, no produce esto. Es muy importante, sí, está muy bien y muy bien pensado en esto. Entonces, pero por ejemplo, si es que usara siempre su nafasolina o su efedrina, ahí sí podría ser una rinitis
medicamentosa. Que por cierto, si yo pienso de que abusa de la efedrina, de la nafasolina, voy a encontrar pues una hipertrofia de cornete, obstrucción nasal, pero no encontraré secreción lechosa. Además, muy rara vez que se pongan las gotitas en un solo lado, generalmente se ponen en los dos lados, ¿no? Entonces, igual, buscar mayores detalles que nos afirmen o que vayan en contra de ese diagnóstico. A eso viene la diferencia, diferenciar. Igual, uno tiene ojos grandes, el otro pequeño, el otro es alto, el otro es bajo, hacer esas diferencias. Y de esas diferencias, ¿con quién me quedo? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí alguien me puso cuerpo extraño, o creo que nadie me ha puesto. Cuerpo extraño, nasal. Yo puse autoridad. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, puede ser una posibilidad. Y ahorita vamos a ver cómo es esto. A ver, ¿qué más? Siempre importante en cada signo y síntoma tratar de buscar las causas y como les digo, esto también nos ayuda para buscar las preguntas y en el examen físico. Entonces yo estoy viendo que esa nariz tiene su tabique desviado, pero una de las fosas tiene la mucosa congestionada, me refiero a enrojecida, ¿no? Enrojecida va a favor de un proceso inflamatorio. Y además está lleno de moco lechoso. Entonces, buscando aquí en las causas de obstrucción, ya tengo una de ellas que es obvia, que es una cosa, puede ser congénita o traumática, que sería la desviación de tabique. Y otro, la presencia de esas secreciones, que podría ser por un cuerpo extraño o una sinusitis, o ambas, que el cuerpo extraño ha producido una sinusitis, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, les iré adelantando que este señor lo que tiene es un cuerpo extraño en la nariz. Es muy típico, los niños, bueno, sobre todo en los niños, ¿no? Pero este es un caso real y suele venir así, personas mayores que vienen también con cuerpos extraños en la nariz. Entonces, les decía, es muy típico que la mamá traiga un niño, puede ser que haciendo el gesto ese que hemos visto hace unos días en las imágenes, y la mamá dice, lo traigo a mi niño, ¿por qué? Le huele mal una de las fosas nasales. Por esa fosa nasal le sale moco purulento y además esa fosa nasal está obstruida. Entonces, esta triada de obstrucción nasal unilateral, secreción nasal unilateral, obstrucción, mal olor, es típico de un cuerpo extraño en fosa nasal. Entonces, que te traigan a un niño o a un viejito o a una persona que no se comunica muy bien, pensar en un cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, con esa idea, mal olor en un lado, obstrucción, secreción en un lado, pues la primera idea es cuerpo extraño en la nariz. Entonces, a ver, como no hemos hecho todavía la clase de cuerpo extraño, haremos un recordatorio. Bien, cuerpo extraño. ¿Qué es un cuerpo extraño? ¿A qué le llamas un cuerpo extraño, Jordan? Bueno, doctora, a un objeto que no debería estar, ¿no?, en la cavidad nasal. Claro, exacto. Cuerpo extraño es algún elemento extraño a nuestro organismo, que puede estar en cualquier parte, en este caso vamos a hablarlo en la nariz. Entonces los niños ya han visto que hacen ese gesto, como no pueden decir me metí un frejol en la nariz, o a veces no lo dicen porque tienen miedo, ¿no? Dicen, no voy a hablar que me duele, que me metí un juguete en la nariz, porque si no mi papá me da la cuerda, ¿no es cierto? Entonces están haciendo ese gesto. Bien, entonces, recordando la anatomía del... A ver. Cuerpo extraño, algún elemento ajeno a nuestro organismo que esté, bueno, en este caso en la nariz o en los senos paranasales. Los cuerpos extraños suelen ser frecuentes en la edad, en los niños pequeños, de 2 a 7 años, porque por traviesos
o encuentran un orificio y se meten cosas en la nariz, en el oído, o si lo tienen al papá dormido delante, le meten también ahí algo en el oído. Entonces es muy frecuente en los niños, pero no exime otras edades. Decíamos que en el anciano también suele ser frecuente. ¿Por qué? Lamentablemente los viejitos ya son pues como niños grandes, fuera de que también la familia muchas veces no lo comprende, ¿no? Entonces, justo por viejito ya tiene muchas enfermedades, tiene presbicia, tiene presbiacusia, tiene presbifonía, tiene 1000 presbis, y además de eso también se le incrementa la rinitis vasomotora. ¿Qué es la rinitis vasomotora? Es una reacción, yo diría una descoordinación de los nervios, que ya no hay una producción, que decir, correlacionada del moco, y a veces hasta el paciente no se da cuenta. La mayoría de nosotros nos produce mocos y tomamos sopa caliente o algo picante, entonces nos da un poco de moquera porque esa es una reacción propia de la nariz frente a esos elementos. Entonces en los viejitos se le incrementa y muchas veces pues están almorzando y al viejito se le está cayendo los moquitos ahí transparentes. Entonces la familia empieza a fastidiarlo, oye, límpiate esos mocos, y justo a la hora del almuerzo tienes que estarte sonando la nariz, en fin. Y a veces por vergüenza y demás, pues agarran su papelito y se taponan la nariz para a la hora del almuerzo no le esté chorreando los mocos y la familia no lo fastidie. Y después o se olvida sacarlo o lo sacó parcialmente y tiene allí un papel que se le está pudriendo dentro. Bien, esos son los extremos de la vida y de las formas en que suelen entrar los cuerpos extraños. Otro aspecto en la que también podemos tener cuerpo extraño, y yo diría iatrogénico, que nosotros podemos dejar, por ejemplo, vamos a examinar su rinitis alérgica, como el cornete está grande, edematoso, le pongo su algodoncito con efedrina. O le voy a curar la nariz, se rompió, le voy a hacer una reducción, le pongo su algodoncito con lidocaína y después me descuido de sacar. O lo operamos, le hemos puesto sus mechas nasales, por supuesto, y cuando ha retirado, le retiró el residente, otro médico, y yo le metí 4 mechas y solo le sacaron 4 y la otra se queda pudriéndose. En fin, entonces pueden haber muchas circunstancias en las que podemos dejar un cuerpo extraño en la nariz. Pero lo más común es pues que sean los niños que por traviesos se meten cosas en la nariz. Ahora, los cuerpos extraños pueden ser animados o inanimados. Animados, ¿qué quiere decir? Que son seres vivos. Pueden ser larvas, pueden ser, no sé, bichitos de distinta, ¿cómo se llaman las cosas tipo gusanos? Ya, bueno, muchas cosas vivas. Ahora, entre los inanimados tenemos que sean orgánicos y que sean inorgánicos. Orgánicos, ¿qué significa? Que son de tipo vegetal, ¿no? Que son también elementos vivos, en el aspecto de que son de origen vegetal. E inorgánicos, que son pues tipo plástico, juguetes, papel, monedas, en fin, que no son elementos orgánicos. Bien, entre los animados están moscas, gusanos, cucarachas, garrapatas, sanguijuelas, era el nombre que no me acordaba. Entre los inanimados orgánicos, maíz, arvejas, trigo, habas, garbanzo, maní, pepas de sandía, de capulí, de cosas. Y entre los inorgánicos, esponjas, gomas, algodón, aretes, perlas, canicas, monedas y también pilas, esas pilas de reloj, pilas de juguetes pequeños que pueden introducirse a nivel de la nariz. Ahora, las manifestaciones, si es un elemento vivo, un gusano, pues le está comiendo, se está moviendo dentro, le está comiendo los tejidos a la persona, suele ser bastante aparatoso, suele ser bastante doloroso y también el paciente acude muy rápidamente a la consulta a buscar ayuda. Si son elementos orgánicos, son elementos que son hidrófilos, ¿no? Que tienden a absorber líquidos, incluso a germinar.
Entonces, si se mete una haba seca, a los días, eso si es que queda mucho tiempo, se va a ir hinchando porque va absorbiendo el agua y germinando. Incluso en los dibujos animados ya le sacan el arbolito, ¿no? Y en los inorgánicos son menos depende de sus características, son menos reactivos y pueden producir molestias mayores o menores. Y dependiendo de su textura pueden reaccionar poco, ¿no? Si se meten algo plástico, por ejemplo, no sé, una laminita plástica de algo, puede producir un poco de obstrucción, algo de molestia, pero no mayor reacción. En cambio, si se meten una pila, esa pila de reloj, pila de juguete, eso tiene ácidos, tiene componentes muy cáusticos, entonces con la humedad de la nariz va a eliminar esas cosas y va a empezar a dañar, irritar, incluso necrosar el tejido y suele ser bastante también severo. Bien, entonces, dependiendo de la forma, de la textura, como decíamos, del cuerpo extraño, van a producir mayor o menores molestias. Y también como los niños son los que más frecuentemente se meten, o por miedo, o por que no saben describirlo, pues generalmente no informan. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El niño generalmente se mete el cuerpo extraño, la mayor parte de la población somos diestros, entonces suelen meterse más en la fosa derecha, menor frecuencia en la fosa izquierda. Entonces, ¿qué debemos hacer ante la sospecha o que nos diga si es que el niño avisó, si es que la mamá le siente mal olor, obstrucción nasal, secreción purulenta? Debemos buscar hacerle un examen, una rinoscopía anterior. Otra cosa importante de recordar es la forma de entrada del cuerpo extraño. Puede ser al oler, ¿no? El enamorado le regala una rosa a su enamorada, la otra huele y de repente había un bichito y lo inhaló, ¿no? Podría ser por vía inhalatoria. O lo más común es que lo introduzcan, o se introduce la persona, o como decíamos hace un momento, pues el médico podría haberlo introducido y dejar el cuerpo extraño. Y también puede haber una entrada del cuerpo extraño por la parte posterior de la nariz. Lo más común es a través de la narina, por la parte anterior, pero también podría ser por la parte posterior. ¿Y cómo entra por la parte posterior? Generalmente cuando el paciente tiene vómito y vómito explosivo, ¿no? Que no solamente pues alcanza a eliminar por la boca, sino también parte de ese contenido sale por la nariz y podría quedar algún elemento extraño también a nivel de la nariz. Bien, entonces los cuerpos extraños generalmente se ubican aquí en la entrada de la nariz, ¿no? Podría quedar en el vestíbulo, que es muy fácil de eliminarlo, o si está un poco más adentro, pues a nivel del meato inferior, delante de la cabeza del cornete medio o del inferior, ¿no? Y si lo han muchas veces tratando de sacarlo, es que lo introducen más, podría llegar hasta pues la nasofaringe o ya pasar a la faringe. Bien, entonces la presencia de un cuerpo extraño, dependiendo de su textura, va a causar reacciones propias de la nariz. Ayer creo que hablábamos que parte del efecto reflexógeno ante algo extraño en la nariz son pues la rinorrea. El cuerpo empieza a producir más moco para tratar de lavar, de eliminar esa cosa extraña que entró. Edema también, estornudos para tratar de eliminar el cuerpo extraño. Bien, entonces, a ver, normalmente haciendo una rinoscopía, pues podemos ver el cuerpo extraño. Si dudo, está muy profundo, quiero ver si hay mayores complicaciones, nos podría ayudar una radiografía o en algunos casos que es un hallazgo, ¿no? La persona, el niño tiene muchas molestias, el médico más que pensar en cuerpo extraño piensa en sinusitis, le toma una radiografía y encuentra un cuerpo extraño siempre y cuando sea radioopaco. Pero lo más común es verlo en la
en el examen físico. Entonces, la anamnesis puede ser de distinta índole, como decimos, desde asintomático o no tener la referencia, o pues puede decir, ¿no? Se metió hace una hora una pepa de capulí y no puede respirar y le sangra un poco, etc. Entonces, el examen físico es lo que va a determinar si existe o no el cuerpo extraño. Puedo hacer palpación, ¿no? Puedo tocar muy suavemente esa cosa del cuerpo extraño para ver si es suave, blando, de qué características, cómo es. Una endoscopía nasal también puede ser muy útil, una radiografía más que útil para demostrar o como hallazgo de si es que existió alguna otra sospecha. Entre los signos y síntomas, podemos tener ruido en la nariz, como que la nariz le suena, como que algo extraño hay ahí, o se le tupe la nariz, o empieza, como decíamos hace un momento, rinorrea, fétida, purulenta por uno de los lados, a veces incluso hasta sanguinolenta, ¿no? Bien, entonces en nuestro examen físico, haciendo nuestra rinoscopía, vamos a ver el cuerpo extraño y el tratamiento sería sacarlo. Muchas veces, hablando de esto de ver el cuerpo extraño, así como en la descripción de nuestro paciente, pues el cuerpo extraño a veces no está así tan nítido como lo ven aquí, sino está cubierto de esos mocos. Entonces, enmascaran la presencia del cuerpo extraño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno de ellos es limpiar ese moco. ¿Cómo se limpia? Podemos pedirle al paciente que suene la nariz para eliminar los mocos o aspirar los mocos para limpiar, y detrás de esa secreción, pues ahí encontraremos la presencia del cuerpo extraño. Entonces, teniendo ahí el cuerpo extraño, sacarlo. Esta es una complicación que veremos después, una rinolitiasis, que un cuerpo extraño permanece mucho tiempo y se juntan placas calcáreas sobre el cuerpo extraño y produce una rinolitiasis, ¿no? Bueno, ¿qué más? La radiografía puede ser útil si es que no logran ver o sospechan de otra cosa, y si el cuerpo extraño es radio opaco, porque si es un plástico, si es una esponja, si es un juguete, no van a lograr determinar que es un cuerpo extraño. Muy bien, entonces, sobre todo las pilas son muy peligrosas y hay que sacarlas pronto porque eso puede producir perforaciones septales y grandes necrosis a través de la nariz. A ver, aquí, creo. Extracción del cuerpo extraño. Entonces, sabiendo que tenemos un cuerpo extraño en la nariz, el tratamiento es pues la extracción del cuerpo extraño. Ahora, ¿cómo saco un cuerpo extraño? Una de las formas, y si el cuerpo extraño está a nivel del vestíbulo, está fácil, es una cosa pequeña, con simplemente sonar la nariz fuerte. Tapa un lado y suena, elimina con fuerza el aire, y ese aire puede arrastrar el cuerpo extraño y salir muy fácilmente. Si es que no lograra salir de esa forma, entonces la otra alternativa y la más común es hacer pues la extracción instrumental. Para eso tenemos que tener una fuente de luz sumamente importante, porque si no tengo luz no voy a poder ver dónde está el cuerpo extraño, no voy a saber qué hacer y puedo lastimar, ¿cierto? Entonces, ver un espéculo para que nos ayude a ver mejor y curetas para arrastrar el cuerpo extraño o ganchitos, puede ser. En algunos casos, pinzas. Y sobre todo, muy importante, siempre, algún vasoconstrictor y un poquito de lidocaína, ¿no? Si el paciente, el niño, la mamá ya trae, tengo mi niño que se metió un juguete en la nariz, antes de manipularlo, de asustarlo, pues que le ponga, le doy el frasco a la mamá a veces y le digo de una vez póngale unas 2, 3 gotitas de esto y esperemos unos minutos. ¿Por qué? Para hacer vasoconstricción, porque una reacción del cuerpo extraño es el edema. Entonces muchas veces el edema atrapa más al cuerpo extraño.
Entonces, si yo le pongo su vasoconstrictor y encima que tenga su anestésico, pues va a haber retracción y la manipulación también le va a ser mucho más fácil, ¿no? Y miren ustedes, a ver, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? A ver, Royly, Loaiza, ¿qué es esto? Doctora, bueno, el instrumento, doctora, ¿verdad? Esto estoy apuntando, estas dos cositas. El puntero, ¿no? Sí, doctora, recién se vio el puntero. Doctora, A ver, ¿quién lo dice? Es un gancho, doctora. ¿Qué gancho? Es unos ganchitos negros que son para coger el cabello. Perfecto. Entonces, si están en el campo, en vuestro serum, ahora de pandemia, no tienen muchas cosas en la casa, no van a tener cureta, no van a tener ganchito, pero sí este ganchito de cabello, el ganchito negro que lo tenemos todos y si no lo tienen, con seguridad la tienda de la esquina lo tiene. Entonces, con un alicate y con algo le torcemos un poquito, le curvamos la punta, entonces ya tenemos una cureta que es sumamente útil, inocua, barata y muy accesible, etc. Entonces, cuando tengamos que sacar un cuerpo extraño, bueno, como hemos dicho, de un niño, lo primero es inmovilizar al paciente, ¿no? Porque el niño no se va a quedar quietecito. Una forma de inmovilizarlo es la que ven aquí. El niño sentado sobre un adulto, las piernas del niño aprisionadas con las piernas del adulto, uno de los brazos del adulto abraza los dos brazos del niño y la otra mano aprieta la cabeza contra su propio cuerpo, pecho y inmoviliza la cabeza. Puede ser también así hacerlo como un tamalito ahí en la camilla para inmovilizarlo, ¿no? Y la forma de extraer el cuerpo extraño. Entonces, mirar el cuerpo extraño, tratar de sobrepasarlo y traccionar el cuerpo extraño. Miren ustedes aquí nuestro ganchito, le hemos doblado un poquito la punta, introducimos que sobrepase el cuerpo extraño, horizontalizamos un poco y arrastramos el cuerpo extraño. Miren ahí, ya lo horizontalizó, está arrastrando el cuerpo extraño. Algo importante que recordar, que el niño no es tan tranquilito y tan bueno y se queda quietecito como aquí. Entonces, es un grave peligro de que el cuerpo extraño que yo vaya a sacar, si el niño está gritando, pueda caer a la boca y, bueno, se broncoaspira, ¿no? Y complicamos la cosa. Entonces, siempre ideal ponerle una gasita sobre la boca para allí, mientras vamos arrastrando el cuerpo extraño, poner el cuerpo extraño sobre la gasita, ¿no? Y ya pues, se lo regalamos o como quiera. Miren, vamos a ver este videíto, no describe... Miren. Entonces, miren, al niño siempre es importante, o a la persona en general, ¿no? Explicarle lo que se le va a hacer. Quitar el... Ay, perdón. Aquí. Hay algo para quitarle el sonido. Aquí creo que es Ya. Entonces, a la persona en general siempre es importante, ¿no? Le voy a poner unas gotitas para que le anestesie la nariz, vamos a retirar el cuerpo extraño, no se mueva, etc. Ahora, el niño es más difícil y más inquieto, se asusta, entonces, por ejemplo, aquí el médico le va a aspirar los mocos y le hace palpar el aspirador, ¿no? Para que no le tenga miedo, mira, no te pincha, no te duele, no te va a lastimar. Va a hacer un poco de ruido, espero que no te muevas. Sin embargo, miren, el niño siempre un poco inquieto, ¿no? Para evitar eso y evitar lastimarlo, a veces es mejor pues inmovilizarlo, pero en este caso no han querido hacerlo. Miren, los niños son así de difíciles. Entonces, envolverlo como un tamalito y aplastarlo sería lo ideal.
Entonces, miren ahí, con el aspirador le está aspirando, siempre suele haber mocos que a veces esconden el cuerpo extraño, como en caso nuestro que ya hemos visto del paciente, yo veo solamente una secreción lechosa. Si no saco esos mocos, no sé qué hay detrás de esa mucosidad. Entonces, una vez limpiado, volver a mirar siempre y hacer la maniobra de la extracción. Entonces, miren, ahí está poniendo su ganchito. La idea, como decíamos, era sobrepasar el cuerpo extraño y extraer el cuerpo extraño. Ahora, otra forma sería con anestesia general, ¿no? Pero es mucha cosa para unos segundos. Si se dan cuenta, dura segundos más uno. Miren cómo sale el cuerpo extraño y miren, el médico lo ha botado, lo ha rechazado hacia la cara lateral, ¿no? Pero es mejor si le ponen. Muy bien, entonces vamos a ver este otro videito. ¿Ya? Entonces siempre mirar, entonces ahí ubican el cuerpo extraño y tratar de sacarlo. Miren, con la pinza podría ser sacar un cuerpo extraño pinzable, ¿no? Algo que tiene, no sé, una esponja, un papel, algo así o algo de donde puedan agarrar. Pero nunca, recuerden ustedes, nunca tratar de pinzar un elemento esférico, una perla, o algo así, no tratar de pinzarla porque al contrario la van a ir introduciendo, la van a ir empujando cada vez más. Entonces lo mejor, sea cualquiera el elemento que vayan a sacar, lo mejor es esto, nuestro ganchito que sirve de cureta y arrastrar como han visto hace un momentito. Si es muy blandito, si es una esponja, un papel y si tienen una pinza pues pequeña que puede entrar, podrían pinzarlo, pero recuerden nunca pinzar una cosa esférica o una cosa que sea dura. Incluso las monedas no son fáciles de pinzar y es más probable que lo vayamos introduciendo. Entonces, si a un niño lo manipulan mucho, ya le empujaron al cuerpo extraño, ya es mucho más difícil tratar de sacárselo y lo que van a hacer es lastimarlo e introducir más el cuerpo extraño. Entonces, siempre tener en cuenta estos aspectos y saber cómo sacarlo. Entonces, miren ahí, una curetita, sobrepasar el cuerpo extraño, palanquear un poquito y arrastrar. En estas figuras no le ponen, pero siempre tener en cuenta de que no se vaya a broncoaspirar. Es mejor una gasita ahí delante y para que el cuerpo extraño caiga y no cause mayores complicaciones. Entonces, miren, sobrepasar el cuerpo extraño, miren que lo recibe en una gasita, ¿ya? Para cuidar eso de que no se vaya a meter a la boca y como está gritando, pues peor se broncoaspira y es más complicado hacerle una broncoscopia. Podría de repente en el procedimiento, si está muy enganchado, sangrar un poquito, pues va a ser una epistaxis con comprimir unos momentos esa fosa claro, la nariz, vamos a sacar el cuerpo extraño. Miren ustedes, el cuerpo extraño ya debe estar varios días, la mucosa está enrojecida, hay secreción lechosa muy parecida a la que presenta nuestro paciente. Entonces eso ya nos indica que ese cuerpo extraño ya lleva varios días y ya hay una sobreinfección, ¿no? Entonces ahí ayuda o que el paciente suene o aspirar esos mocos para que me dé mejor visibilidad. Y ayuda muchísimo si le ponen, como digo previamente, unas gotitas de algún vasoconstrictor, lidocaína con epinefrina, nafasolina,
oximetazolina, cualquiera de ellos, para hacer vasoconstricción. Entonces también el cornete se retrae y suelta el cuerpo extraño para poder verlo y extraerlo con mayor facilidad. Bien, ahí lo está sacando con un aspirador, pero no siempre es posible. Tiene que ser un aspirador potente y otra cosa también que el cuerpo extraño esté un poco suelto, porque si está enganchado igualmente no lo va a poder retirar muy fácilmente. Muy bien, creo que terminó. Ya. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. En el caso de que el cuerpo extraño produzca una sobreinfección, ¿es necesario darle el tratamiento antibiótico posterior o es simplemente con la retirada del objeto extraño el tratamiento definitivo? Aparte, ¿no? Ya, muy buena pregunta. A ver, ¿qué opinas? ¿Tú qué harías? Doctora, en caso de que sea un paciente de riesgo, sí le daría tratamiento antibiótico, pero en caso... ¿A qué le llamas de riesgo? También depende de la infección, del grado de infección. Si es... yo sí le daría, doctora, profilaxis a todos los pacientes que tengan un grado de... Ya, perfecto. ¿Qué opina Johan Latorre? Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. ¿Qué harías? ¿Le pones antibiótico? ¿No le pones? ¿Qué haces? Yo pienso que en este caso específico de este paciente, yo sí le pondría. De este paciente, bueno, no sé cuál paciente. O sea, del cuerpo extraño en un paciente adulto mayor, ¿no? O sea... Bien, mira, eso depende un poco. Si es que fuera un niño que se ha metido y a ver un garbanzo hace media hora y lo sacas, pues ya está hecho el tratamiento, ya no necesita nada, ¿no? Pero si es un papel, una esponja que se está pudriendo hace 10 días, en todo caso, fuera de sacarlo, pues yo creo que sí ameritaría un tratamiento porque ya toda esa mucosa está infectada y erosionada, entonces sí haría falta dejarle su tratamiento. Entonces dependería de cómo está, ¿no? Ahora, si es una pila de reloj que ya ha hecho necrosis del tejido, está totalmente irritado, también le dejaríamos su antibiótico y además su analgésico y lavados nasales, porque hay que tratar de lavar, sacar todos esos ácidos. Ahora, ese tejido está herido, erosionado, duele, hay que dejarle sus analgésicos y también esos propios líquidos, pues con la necrosis que han producido, es un lecho muy fácil para que se sobreinfecte, entonces habría que dejarle su antibiótico. Entonces, depende un poquito del contexto para dejarle o no y qué le dejamos. ¿Ya? ¿Responde a tu pregunta? ¿Queda alguna duda? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver un videito del examen físico. Tenemos que hacer mucho énfasis en cómo vamos a hacer el examen físico. Entonces, pasos y el orden a seguir en el examen otorrinolaringológico por parte del médico general. Los elementos e instrumental necesarios para la realización del examen otorrinolaringológico. Las patologías frecuentemente encontradas. La evaluación otorrinolaringológica es un examen que implica la invasión de pequeñas cavidades, las cuales no son valorables a simple vista. Durante el examen se necesita tener las manos libres la mayor parte del tiempo para poder manipular la cabeza del paciente y los instrumentos utilizados en el examen. Es conveniente seguir un orden preestablecido durante su realización. La realización de este examen requiere contar con los siguientes elementos: fotóforo o espejo frontal, espéculo nasal, pinzas en forma de bayoneta, pinzas articuladas de Hartmann, cánulas de aspiración, guantes, espejos de diferentes tamaños, pajalenguas, esencia olorosa como café, vainilla o limón, diapasones.
Otoscopio. Buenas tardes, doctor. No estoy escuchando bien. Okay. ¿Desde hace cuánto tienes este problema? El interrogatorio es más eficiente si se conoce la patología del paciente. Entre más informado esté el examinador sobre las enfermedades otorrinolaringológicas, más preciso será el interrogatorio. Se debe valorar la capacidad de comunicación del paciente, la inteligibilidad de su lenguaje y el desarrollo de éste de acuerdo con la edad, la presencia de trastornos del curso o articulación del mismo. El examen se inicia en el oído derecho, revisando las siguientes regiones. La región retroauricular. Es frecuente encontrar signos de dermatitis seborreica. Buscar adenopatías retroauriculares, nevus y o quistes. Fosa navicular. Fosa triangular. Y lóbulo. Precisando alteraciones, deformidades y diferentes patologías. Sí. Luego, el conducto auditivo externo. Examinar inicialmente con luz frontal, palpar el trago y movilizar el pabellón, detectando la presencia de dolor. En caso de otalgia, manipular con cuidado al pabellón o al trago. De lo contrario, se podrá aumentar la intensidad del dolor. Al alar el pabellón hacia atrás y hacia el examinador, se rectifica la curvatura natural del conducto, lo cual permite, en la mayoría de los casos, observar el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. En condiciones normales, el cerumen es el hallazgo más común. El tapón de cerumen puede ser causado por la descamación del conducto auditivo externo, por manipulación recurrente del oído o por dermatitis alérgica. Se puede encontrar micosis y exostosis que se aprecia especialmente en nadadores. La membrana timpánica tiene un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado en el adulto. Su aspecto más usual es el de una membrana translúcida y su accidente más notorio es el cuerpo del martillo, el cual se dirige hacia abajo y hacia atrás, hasta terminar en el ombligo del tímpano. Hacia abajo y adelante se encuentra el cono luminoso. Es muy útil dividir mentalmente la membrana en 4 cuadrantes. En el cuadrante posterior traslucen la mayoría de las membranas el yunque y la articulación incudo-estapedial. Esta observación por cuadrantes permite también una mejor descripción de las lesiones de la membrana, tales como perforaciones. Si cada cuadrante tiene 25% del área de la membrana timpánica, se podrá aproximar en términos de porcentaje el tamaño de las perforaciones. La opacidad de la membrana se presenta en caso de efusión de líquido en el oído medio. Se puede observar material amarillento en el oído medio o burbujas. Bueno, yo lo hago así. Con frecuencia se encuentran otras alteraciones de la membrana, como porciones diméricas, apreciadas como áreas de delgadez de la membrana, que corresponden a cicatrización, en la que falta la capa intermedia fibrosa y solo posee la capa epitelial y la mucosa. Otro hallazgo frecuente es la presencia de depósitos de calcio en la membrana, que se aprecia como placas blanquecinas, las cuales son secuelas de antiguas otitis medias con efusión. Si se encuentra una coloración roja detrás del tímpano, se debe sospechar un tumor vascular del oído medio llamado plumus timpánico. La neumatoscopia es un examen que aumenta la posibilidad de diagnosticar correctamente la otitis media con efusión. Para realizarla se escoge un cono de otoscopio que se adapte al diámetro del conducto para poder sellarlo. Se ejerce presión positiva con aire a través del otoscopio. Para determinar cuál es la movilidad normal de la membrana, se debe realizar este procedimiento muchas veces. Continuar el examen con diapasones. Utilizar el diapasón de 512 Hz y realizar las pruebas de Weber y Rine. Para la
prueba de Weber, colocar un diapasón vibrando en el centro de la cabeza e interrogar al paciente si lo escucha igual en sus dos oídos, o si por el contrario se escucha mejor en un solo lado. En caso tal, se anota la prueba como lateralizada. En la examinar la nariz, empezando con el examen visual externo. Palpar las pirámides ósea y cartilaginosa en búsqueda de anormalidades como desviaciones, malformaciones y aspecto del dorso. En el tercio inferior, evaluar las alas nasales, simetría de las narinas, posición de la punta y calidad de la piel. Tomar el espéculo nasal en la mano no dominante. Colocar suavemente sobre la narina derecha del paciente con el dedo índice colocado en el dorso para prevenir lesiones por movimientos inesperados del paciente. Valorar el septum nasal. El cornete inferior, si es posible el medio, el color de la mucosa, secreciones y permeabilidad, con movimientos del espéculo para observar el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior de la cavidad nasal. Siempre repetir la inspección después de realizar vasoconstricción con oximetazolina al 0.025%. No se debe cerrar las valvas del espéculo hasta retirarlo, para evitar tracción involuntaria de las vibrisas. El color de la mucosa nasal debe ser muy parecido a la mucosa bucal. En la rinitis alérgica es común encontrar la mucosa pálida y los cornetes aumentados de tamaño. La presencia de rinorrea amarillenta indica infección. Los pólipos se observan como masas amarillentas redondeadas que protruyen del meato medio. Es importante inspeccionar con mucha atención el tercio anterior del septum, buscando la presencia de dilataciones varicosas en el plexo de Kisselbach. Realizar la rinoscopia posterior. Valorar la rinofaringe con un espejo pequeño. Es la parte más exigente del examen otorrinolaringológico. En ocasiones, requiere la colocación de anestesia local. Ubicarse frente al paciente. Deprimir la lengua con un bajalenguas usando la mano no dominante. Introducir el espejo detrás del paladar blando de manera que se refleje toda la rinofaringe. Es necesario mover el espejo sobre su eje para recomponer mentalmente toda la superficie de la rinofaringe. Puede ser reemplazada por la visualización directa de la nasofaringe con endoscopios flexibles o rígidos cuando sea necesario. Aporta valiosa información acerca del tamaño de las adenoides o posibles masas en esta región. En el examen inicial de la orofaringe, no es apropiado pedirle al paciente que saque la lengua, ni tocar el tercio posterior de la misma con el bajalenguas, porque le desencadena náuseas. Cualquier lesión sospechosa se debe examinar detenidamente, y si se considera necesario tomar biopsia, remitir a valoración especializada. Las amígdalas, la mucosa de la región posterior de la faringe, presencia de lesiones, la existencia de escurrimiento posterior y la integridad del reflejo nauseoso. La laringoscopia indirecta valora la hipofaringe y laringe mediante un espejo. Es de inapreciable valor en el paciente que presenta disfonía y o dificultad respiratoria. Ejecutar el examen sentado frente al paciente. Tomar la lengua con una gasa con su mano no dominante. Mientras la sostiene fuera de la boca, dirigir un espejo hacia el paladar blando, de tal manera que refleje las estructuras que están hacia abajo. Valorar la base de la lengua. Las valléculas. Los senos piriformes. La epiglotis. La supraglotis. Las cuerdas falsas. Las cuerdas verdaderas con su movilidad. La subglotis. Y frecuentemente se pueden valorar los primeros anillos traqueales.
Inspeccionar el cuello en búsqueda de lesiones de piel y masas notorias. Palpar la laringe en la línea media y movilidad de la misma. Adenopatías submentonianas, submaxilares, yugulares anteriores y yugulares posteriores. Palpar la glándula tiroides y la movilidad de la misma o de cualquier masa presente. Examinar la región supraclavicular. Posicionado detrás del paciente, palpar el cuello valorando la movilidad de la laringe, la tiroides y cualquier masa durante la deglución, sin olvidar la región posterior y suboccipital. Los pares craneales emergen todos en la base del cráneo y por lo tanto deben ser evaluados en un examen otorrinolaringológico completo. El nervio olfatorio, primer par, se explora con esencias aromáticas como vainilla, café o limón. Si el paciente no percibe olor, se utiliza el amoníaco. Los simuladores dicen no percibir este aroma, pero es tan irritante que estimula las fibras del quinto par. Para examinar el nervio trigémino, quinto par, se toma el reflejo corneal con un algodón y se explora la sensibilidad de los 3 terrenos faciales. Los pares oculomotores tercero, cuarto y sexto se valoran observando los movimientos de los globos oculares, pidiéndole al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. El nervio facial, séptimo par, se valora observando la movilidad de la cara. Para valorar el nervio espinal, undécimo par, examinar la fuerza del movimiento de los hombros. El nervio vestíbulo coclear, octavo par o auditivo, se examina con diapasones. Desde el año 2000. Es coordinador de dicha unidad. Muy bien, entonces ahí otro videíto para que aprendan ustedes a hacer cómo hacer el examen físico. A ver, Jordan, en la nariz, ¿cómo se hace el examen físico nasal? Doctora, examinamos el segundo par. Explicaba que con esencias es... Perdón, el primer par con esencias especiales y también con amoníaco, que era bastante irritante. A ver, ¿qué te he preguntado? ¿Cómo evaluamos la nariz? La nariz, ¿Cómo hacemos? ¿ya? Bueno, parte de la nariz es el primer par olfatorio. ¿Qué más? De ahí con el espéculo nasal observamos la integridad de la mucosa, los meatos. A ver, ¿qué sería lo primero? ¿Qué cosa hemos visto? A ver, ¿cuáles son las partes del examen físico? Inspección, palpación. Inspección. Claro, ¿qué más? Inspección, palpación, ¿qué más? Percusión, auscultación. Ya, muy bien. Entonces, el primero es inspección. ¿Cómo inspeccionas y qué inspeccionas? Primero inspeccionamos la pirámide nasal, ¿no? La pirámide. Sí. Exacto, ya, muy bien. Vemos si hay una desviación, si está recto, las fosas nasales simétricas, cómo están las alas de la nariz, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, buscar el eje nasal y buscar alteraciones, pues, como tú dices, de color, textura, forma, en la pirámide nasal. ¿El siguiente sería? Lo siguiente sería ya ver utilizar el espéculo, me parece, ¿no? Claro, hacer la rinoscopía anterior que lo estabas describiendo hace un momento. Muy bien, ¿cómo hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué debemos buscar? Ya, hacemos la rinoscopía, ingresamos y lo que debemos buscar o ver es el cornete medio y el meato inferior, no me equivoco, y el medio también. De ahí... Todo en general, ¿no es cierto? Primero desde lo que hemos visto hace un momentito, color,
¿Qué color tiene la mucosa? ¿Qué color debe ser la mucosa nasal? Lo acaba de decir en el video. Rosada. Ya, eso no fue lo que dijo, pero más o menos rosada. ¿Qué más? Vemos los vasos también. Dijo que teníamos que examinar, ¿no? Ya. Ajá. Muy bien. A ver, por favor, todos prendan sus cámaras y, a ver, Nila, ¿qué dijo el doctor del video referente al color de la mucosa nasal? Doctora, bueno, dijo que tenemos que ver lo que es el aspecto de la mucosa, si estaba seca. Color, corazón, te estoy preguntando el color. ¿Qué dijo del color? O a ver, cualquiera de ustedes, por favor, prendan sus cámaras y díganme, ¿qué dijo Doctora, el doctor? dijo que debería ser igual que la mucosa bucal. Deberíamos buscar las mismas características. Muy bien. Entonces eso es importante, porque si el paciente, por ejemplo, fuera poliglobúlico, ¿qué color? A ver, ¿cómo es un paciente poliglobúlico? ¿Qué dice Teo? Y Teo, Marjorie, enciendan sus cámaras todos. Sería un poco más rojizo. Ya, más rojizo, ¿no? Incluso se los describe rubicundos, porque son un Rubicundos. rojo intenso, incluso que tienden hasta lo morado, ¿sí o no? Sí, doctora. Entonces, hay que también eso, si yo veo una cosa rojiza, oscura en la nariz, pues tengo que hacer contexto. Si su cara, sus labios son así medio rojos, morados, le vierto un poco el labio inferior y qué color es esa mucosa. Entonces no voy a pensar de que está pues mal, que haya correlación, ¿no? Entonces, comparativamente, si no me acuerdo que más o menos el color de la mucosa nasal corresponda igual al color de la mucosa oral, ¿no? Si por el contrario es un paciente desnutrido, anémico, blanco como papel, sus mucosas igual serán pues casi blancas de la nariz, igualmente la de sus labios, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ser más o menos igual. Ahora, si es una persona normal, con una hemoglobina normal, pues generalmente somos medios rosaditos, ¿no? Todos por dentro en las mucosas. Muy bien, a ver, entonces Jordan fue el que me respondió. Johan. Doctora. Ya hemos hecho la inspección. Durante la inspección, la rinoscopía anterior, ¿qué cosas debemos buscar? Deberíamos observar los cornetes, el color de la mucosa, deberíamos observar si es que hay secreciones, la integridad de la mucosa, ¿no? Si es que hay erosiones. También Perfecto. podremos ver si hay edematización, inflamación de la mucosa o incluso podríamos estar en busca de algún cuerpo extraño, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Nila ya me respondió. Roily, ¿qué sería después de inspeccionar en el examen físico la pirámide y las fosas nasales? ¿Cuál es el siguiente paso? Roily. Después de inspeccionar, doctora. Prendan sus cámaras, chicos. No se inventen mío. Ya, ¿qué más, Roily? Bueno, se le fue. Luz Maldonado. Sí, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí. Creo que antes no me escuchaba. Después de la inspección, doctora, sería lo que es la palpación. Ya. Tenemos que ver si es que presenta lo que es tal vez dolor. Bueno, se tiene que inspeccionar, ¿no? Lo que es toda la fosa nasal. Ya, mira, se supone que la parte de la inspección ya la describió Jordan, ¿no es cierto? Ahora estamos en el siguiente paso de la palpación. ¿Qué palpo y cómo? ¿Qué cosas busco? Tiene que palpar de la parte, bueno, todo lo que es la nariz, de la parte externa, buscando lo que es, si presenta dolor, tal vez, si presenta tal vez alguna, bueno, deformidades a nivel de lo que son de las estructuras óseas. También, si también puede haber tal vez alguna masa, ¿no? Dentro de lo que son las cavidades nasales.
Ya, muy bien. Entonces palpo la pirámide nasal, ¿no es cierto? Desde el vértice, la base, todo. ¿Y solo eso o qué más? ¿Cómo hago el examen? Recuerden ustedes que anatómicamente no solo es nariz, tiene unas cosas anexas que se llaman lo que son lo que es el oído, doctora, parte, porque va a estamos estar... en nariz, solo estamos hablando de nariz. A ver, ¿quién me dice, chicos? Para eso quiero, a ver, que estén atentos y si a alguien se le pasa, pues agregue otro. A ver, ¿quién dice? ¿Qué más? Senos paranasales. Exacto. Por cierto, senos paranasales. ¿Qué significa seno, Teo? Una cavidad vacía. Eso, ¿no? Entonces, seno es una cavidad, es un espacio. Entonces, los senos y para, ¿qué significa para? Junto, ¿no? Junto a la nariz. Entonces, los senos paranasales son cavidades junto a la nariz que están talladas en el cráneo. ¿Y qué son? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué me dice Maybel? Y mientras Maybel, a ver si anima a hablar, diremos reiterando, ¿no? Es muy importante conocer el significado de la palabra para que lo sepan asociar fácilmente, ¿no? Entonces, senos son espacios. Seno paranasal, seno al lado de la nariz. Por ejemplo, no sé, alguien habla de los senos de la mujer. Es muy común que lo confundan con las mamas. No son las mamas son las protuberancias que tenemos en el pecho, ¿no es cierto? Y el seno es el espacio entre las mamas y la ropa. Ese espacio se llama seno. Entonces, senos paranasales, por los senos al lado de la nariz. Nada, no está tampoco Maybel. Sí. Doctorita, no le entendí la pregunta, por favor. Hasta ya me olvidé que te pregunté. Bueno, bien, estábamos en palpación de la nariz, entonces, claro, nariz y sus cavidades anexas que serían los senos paranasales. Entonces, en la palpación, tu compañera Luz ya describió cómo se palpa la pirámide nasal. ¿Qué más? ¿Qué más falta en cuanto a la palpación? También evaluar las alas de la nariz, la integridad de la piel, también la presencia de alguna masa. ¿Estás hablando de inspección o de palpación? Palpación. Ya, igual, bueno, puedo palpar las alas de la nariz, palpar eso. ¿Qué más? ¿Cómo palpo los cornetes? ¿Cómo palpo si hay algo dentro de la nariz? El cuerpo extraño que tenía nuestro paciente del caso clínico. Con la rinoscopía anterior, doctora, podríamos insertar quizás un hisopo para ver si hay un cuerpo extraño, ¿no? O la presencia de alguna masa para ver si es... Estamos hablando de palpación, está muy bien. Ponemos un hisopito, ¿para qué? Para sentir las características que la palpación nos da. Dureza, textura, incluso si es un moco, pues se rompe, ¿no es cierto? Pero si es un cuerpo extraño, ahí lo notaré, se mueve, no se mueve, es duro, es blando, etc. Muy bien. ¿Y qué más? Para eso íbamos de los senos paranasales. Buscar puntos dolorosos a la altura de los senos paranasales. Lo hemos visto en nuestra descripción el otro día. Entonces yo presiono aquí en la región superciliar. Si hay sinusitis, generalmente me va a referir dolor. Palpo aquí la región malar y si hay un proceso inflamatorio me va a referir de que hay o no dolor. Palpo aquí entre los ojos para buscar si hay sensibilidad de esa zona. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien. Entonces, Rodrigo, a ver, inspección, Doctora, palpación, ¿qué más? ¿Qué le sigue al examen físico? La rinoscopía posterior. Ya. ¿Y cómo se hace? ¿Qué miro? ¿Qué busco? Se ve toda la rinofaringe. Vemos si es que hay crecimiento de las adenoides. Igual las mucosas, si es que hay congestión en las mucosas. Y eso es lo que me acuerdo. Perfecto. ¿Y cómo se hace? A través de un
Ah, el observador tiene que tener la mano, la mano que menos utiliza es tener la linterna para ver primero, porque se necesita mucha iluminación para observar bien, y a través de un espejo observar, ¿no?, toda la parte posterior. Ya. Entonces, para que la lengua no estorbe, con la mano no dominante, mi baja lengua deprime un poquito la lengua y con la otra mi espejito mirando hacia arriba, sin tocar las estructuras, pues iluminarla para que a su vez me ilumine y me refleje las estructuras de la nasofaringe. Muy bien, por cierto, cuando haga una rinoscopía posterior y más aún una laringoscopía indirecta, que es casi lo mismo, solo con invertir el espejo o mirando arriba o abajo, caliento el espejo. ¿Por qué hago eso? A ver, un punto a quien me responda eso. A ver, David Olarte. Para que no se empañe, doctora. Perfecto, perfecto, ¿no? Porque en nuestra respiración siempre hay vapor. Entonces, si el espejo está frío, pues se me va a empañar. Es igual que estuviera, no sé, en la carretera, en el auto, en un día frío, con la respiración de las personas que están dentro del coche, pues el vidrio se empaña, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Caliento el espejo. Por cierto, cuando lo calienten, que puede ser en agua caliente o en un mecherito, siempre probar el espejo, tocar primero vuestra mano para que el espejo no esté excesivamente caliente y le vayan a quemar al paciente, ¿no? Sino que esté caliente en una temperatura suficiente para que no se empañe el espejo, porque si el espejo está empañado, pues nada voy a ver, ¿no es cierto? Muy bien, a ver quién me respondió eso. Keos, Jordán, ya. Jordán es tu apellido, ¿no? Yo te llamo Jordan. Sí, doctora, Jordan es mi apellido. Jordán, ya. Muy bien, entonces este es Keos. Muy bien. Listo, entonces ya hemos visto la inspección de la pirámide nasal, inspección de la nariz, la rinoscopía anterior, la rinoscopía posterior. Estamos en la palpación de la pirámide, palpación de las áreas que corresponden a los senos paranasales y también si es que palpar las estructuras internas, si es que hay algo que nos llame la atención, ¿cierto? El siguiente paso, ¿cuál es? Marjorie. Doctora, vendría a ser en ese caso la percusión y la auscultación, pero bueno, en este examen físico para a nivel nasal y rinofaringe, bueno, no es tan utilizado, entonces podríamos pasar a la región del oído para hacer el examen físico. Corazón, estamos hablando de la nariz, ya estamos solamente en nariz ahorita. Entonces, y de cada una de las cosas, ya hemos dicho, el examen físico tiene sus partes. ¿Cuáles son las partes del examen físico, Marjorie? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Ya, hemos hablado de inspección, de palpación. ¿Qué nos falta? Percusión y auscultación, doctora. Ya, pero entonces, la percusión también sería a nivel con la rinoscopía anterior y la rinoscopía posterior. En el caso de la rinoscopía posterior, doctora, más que todo la percusión no se podría utilizar a nivel de la rinoscopía ni de la anterior ni de la posterior, podría ser de los senos paranasales. A ver, otra opinión. ¿Quién quiere opinar? Oigan, chicos, ¿la cámara se gasta cuando la prenden? ¿Por qué no la han apagado otra vez? Muy bien, Keops. A ver, ¿qué opinas de lo que ha dicho Marjorie? Doctora, no estoy seguro si se hace una percusión a los senos paranasales, sí una palpación para ver si hay dolor, ¿no? A nivel de estos, para descartar una sinusitis tal vez. Pero creo que no estoy seguro si se hace una percusión, porque esto es más para escuchar sonidos, ¿verdad? Exacto. Muy bien, entonces la percusión es golpear algo para provocar un sonido, ¿cierto? Entonces, lo que yo palpo, el sonido, nos da ideas, estoy palpando algo sólido,
líquido, gaseoso, ¿no es cierto? En el abdomen timpánico, sonoro, etc. Entonces, a nivel de los senos paranasales, efectivamente son cavidades pequeñas. Puedo intentar percutir, ¿ya? Pero no suele ser muy útil porque son cavidades pequeñas, no va a ser como en el abdomen, el sonido va a ser bastante típico. Bien, pero que lo tengan idea, y lo que toca es percusión, que nada tiene que ver con la rinoscopía ni anterior ni posterior. Muy bien, el siguiente paso, Marjorie, ¿cuál es después de la percusión? La auscultación, doctora. ¿La qué? ¿Auscultación? Ya, ¿qué es la auscultación y qué ausculto? ¿O cómo, a ver, qué hago con eso a nivel de la nariz? Bueno, la auscultación es la parte del examen donde se tiene que escuchar, ¿no? Escuchar, y entonces, en caso de la nariz, bueno, no sería tan utilizada este procedimiento, este proceso. Ya. A ver, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Doctora, Muy bien, David. no sé si sea muy convencional, pero tal vez podemos utilizar lo que es auscultación para escuchar. Hay momentos en los cuales la nariz está congestionada o está obstruida y puede hacer como un sonido de silbido al momento de expirar. Tal vez ahí podríamos usar la auscultación, doctor. Perfecto, me parece muy bien, ¿no? Entonces, en este caso no necesito un estetoscopio, no necesito nada, solo mis oídos, escuchar cómo respira, escuchar qué tipo de voz tiene. Si me habla así, ¿qué cosa puedo pensar? ¿No? De que tiene algo que le obstruye la nariz, ¿sí o no? Él puede silbar la nariz, que ya lo vamos a ver en algunos días, una patología en la que le silba la nariz. Si tiene mucho moco, igualmente uno siente el flujo del aire como que sale con burbujas, en fin, entonces ya no se dé idea, este paciente está lleno de mocos, ¿sí? Entonces, oír cómo respira. Muy bien, entonces, el siguiente paso, lo ha descrito el video. Ya hemos descrito el examen físico de la nariz. A ver, Gary, ¿qué examinamos? ¿En la nariz o después, doctora, de pasar a determinar el examen Yo creo físico? que después hemos terminado, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación de nariz. Entonces, pasamos ya, según el video, doctora, después de terminar el examen físico de la nariz, pasa a inspeccionar la cavidad oral, observa las mucosas, luego de hacer una observación de las mucosas, también se ve si hay algunos detalles, puede haber pequeñas masas y se pide una biopsia de estas. En el caso del video muestra algunas alteraciones a nivel de la úvula y en el borde lateral de la lengua, y pues sugiere que se haga biopsia de estas. Y después de observar las mucosas, también se procede a observar también el reflejo nauseoso que se hace con un bajalengua, se coloca en el tercio posterior para ver si es que hay la presencia de este reflejo. Ya. Muy bien, entonces Gary ha descrito la inspección y un poquito del siguiente paso, que cuál sería, a ver, Johan. Después de haber hecho todo el IPAD, menciona los pares craneales, que hay que evaluar los pares craneales. Perdón, corazón, todavía estamos en la boca. Entonces, lo que Gary ha descrito es la inspección. Y por cierto, la inspección es mirar, ¿no es cierto? Entonces, mirar desde cómo son los labios. ¿Tiene heridas? ¿No? ¿Están morados? ¿Están rojos? ¿Están cómo? Luego, mucosa oral, ¿cómo está? ¿Qué color? Etcétera. Incluso no lo ha descrito, creo, el video ni Gary, pero ver lo que está en nuestro camino, los dientes, las encías, la lengua, y nuestra meta final va a ser la orofaringe, ¿no es cierto? Ver cómo está la úvula, los pilares anteriores, posteriores y la pared posterior faríngea. Muy bien, eso es la inspección. A ver, el siguiente paso, ¿cuál sería, Johan? La palpación, doctora. Perfecto. ¿Qué palpo, qué busco, cómo lo hago? Este video creo que no lo describió, pero el de ayer sí, bastante explícito. No recuerdo, doctora, el video de ayer. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién me lo describe?
Solo lógica. A ver, palpación, ¿qué cosa es? Doctora, palpaba lo que son los labios, también los carrillos, levantaba la lengua en busca de masas, tocaba la lengua, inclusive palpaba si había presencia de ganglios, retroauriculares, a este nivel. Eso es lo que recuerdo. Ya, muy bien. Incluso en el video de ayer ahí la doctora decía ponerse guantes en ambas manos. Es incómodo meterle la mano sin desnuda, ¿no? Entonces ponerse guantes y tocar todo, los carrillos, el piso de la boca, incluso palpación bimanual, una mano por abajo y la otra por arriba, palpando si no hay estructuras, bueno, que no corresponden, textura y demás, los carrillos, el piso, la lengua. Entonces se puede palpar. Otro, acaba de decirlo uno de ustedes, por ejemplo, para producir náuseas. Mi dedo puede de repente no alcanzar tan atrás, pero sí el bajalengua. Entonces, a través del bajalengua igual puedo palpar. Está suave, duro, blando. O si le toco la pared posterior de la faringe, le voy a producir náuseas, ¿cierto? Muy bien. A ver, Nila, ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente paso de examinar al paciente? Bueno, en la cavidad oral ya dijeron inspección, bueno, en la palpación usted nos amplió más.